Un voto fraudulento durante la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional fue el motivo para que se anulara la votación que pretendía elegir al próximo reemplazo del abogado Antonio José Lizarazo. Ante las sospechas de trampa y en medio de un apretado empate, la sesión tuvo que levantarse sin ningún resultado. ¿Qué pasará ahora con la elección y cuáles son los pulsos que están en juego? ¿Qué rol entrará a cumplir el nuevo o la nueva magistrada en los procesos que adelanta la Corte? Analizamos con el profesor Alejandro Sánchez López de Mesa los escenarios que plantea esta decisión y cómo se podría ver reflejada en el rumbo político del país. Hoy es martes 19 de noviembre. Mi nombre es Juan Alejandro Motato y este es el Café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, algunas noticias de las últimas horas. En el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se dio a conocer que el exdirector Olmedo López firmó un preacuerdo con la Fiscalía y aceptó 2 de los delitos por los que fue imputado: peculado por apropiación y concierto para delinquir. Entre los detalles revelados se supo que recibirá una pena de 85 meses en prisión, que es un poco más de 7 años, y que además deberá pagar una multa de más de 3.000 salarios mínimos y la devolución de 725 millones de pesos a cambio de revelar información que permita llevar a la justicia a más de 25 implicados por este desfalco que, según Olmedo López, asciende a unos 380.000 millones de pesos. De hecho, esta información se conoce días después de que la Fiscalía citó a audiencia a Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial para las regiones, quien es la presunta responsable de delitos como lavado de activos y tráfico de influencias. Este escándalo también salpica a otros funcionarios de alto perfil como el expresidente del Senado Iván Name y al de la Cámara de Representantes Andrés Calli, entre otros también como el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia e incluso al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. En el panorama geopolítico también hay expectativa y tensión por la luz verde que le dio el presidente de Estados Unidos Joe Biden a Ucrania para utilizar misiles de largo alcance contra el territorio ruso. La decisión de Estados Unidos se dio a conocer horas después de que un bombardeo masivo de las fuerzas militares rusas dejara al menos 11 muertos y obligara al país a anunciar cortes eléctricos en el transcurso de esta semana en Ucrania. Entretanto, en la cumbre de líderes del G20 en Río de Janeiro, el presidente Gustavo Petro sostuvo un encuentro clave con otros mandatarios de la región como Gabriel Boric de Chile, Claudia Sheinbaum de México y Luis Lula da Silva de Brasil. En el evento, el presidente Petro destacó la importancia de temas como la soberanía alimentaria, la transición energética y la cooperación regional para enfrentar el crimen organizado. Entre otros hechos que se conocieron en las últimas horas, la explosión en el sótano de un edificio ubicado en Colina Campestre, en la localidad de Suba, al norte de Bogotá. El incidente dejó un saldo de 6 heridos y una persona que lamentablemente falleció por esta emergencia, que al parecer fue ocasionada por la acumulación de gases mientras se realizaban unos trabajos de soldadura en el sótano del edificio. Además, en fútbol, este martes se enfrenta en Barranquilla la Selección Colombia contra Ecuador. Este es el último partido de eliminatorias de este año y el próximo será hasta marzo de 2025 contra Brasil. La elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional es uno de esos hechos en los que no puede haber dudas sobre el escrutinio ni sobre la transparencia de las votaciones, por lo que la aparición de un voto extra puede ser motivo para sospechar de fraude. Y esto fue justo lo que pasó este lunes en la sesión del Senado que buscaba elegir al nuevo miembro de la Corte. La polémica, que se volvió mediática en cuestión de horas, fue mayor porque los candidatos, Claudia Dangond y Miguel Polo, empataron con 50 votos en la elección. Así fue como se registró el momento desde las instalaciones del Congreso. Por otro lado, en un video que se reveló en el transcurso de la noche de este lunes, se puede ver el momento exacto en el que se fue un voto de más en la urna, por lo que se espera que este martes sí se defina al nuevo magistrado. Escuchemos la conversación que sostuvo nuestro director Carlos Solano
con el politólogo y experto en partidos políticos y elecciones Alejandro Sánchez López de Mesa, a propósito de los escenarios que plantea para el futuro esta decisión. La necesidad de nombrar a un nuevo magistrado de la Corte Constitucional, que es una función clave para que precisamente cada vez que haya la necesidad de cambiar a un magistrado, se sigan los procesos adecuados para tener a las personas idóneas en semejante institución de la cual dependen muchos de los principios, de hecho todo lo constitucional obviamente, que rige a nuestra sociedad. Pues nombrar a un nuevo magistrado es fundamental. Y estamos en un proceso de elección de magistrados a través de una votación en el Senado, pero pasó algo inesperado, y es que durante la votación aparecieron hasta un voto fraudulento, además de un empate. Da ese voto fraudulento un empate. Están viendo si las cámaras de seguridad permiten ver quién hizo qué en esta votación tan particular, en la que el resultado fue suspender la elección del magistrado y esperar hasta una próxima sesión. En la urna aparecieron 103 votos, pero solo había 102 senadores presentes. ¿Es esto posible? ¿Y qué esperar de esta situación? Estamos con el profesor Alejandro Sánchez López de Mesa, magíster en estudios políticos, profesor del Departamento de Ciencia Jurídica y Política de la Universidad Javeriana de Cali. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Bien, bien, pues un poco sorprendido también por los acontecimientos, como estamos todos. Como usted bien lo dice, la elección pues de un magistrado de la Corte Constitucional pues es un acontecimiento de la mayor importancia política en el país, especialmente pues porque dadas las atribuciones que tiene la Corte Constitucional, en ocasiones pues desempeña un rol de cuasi legislador en asuntos de primera importancia para la ciudadanía y de impacto político pues muy relevante. Ahora, claramente además se puede ver una puja política que anticipa lo que se nos viene el año entrante, ¿no? De acuerdo, claramente un entorno político muy intenso. De hecho, en la terna propuesta para elegir a este nuevo magistrado, pues hay 3 nombres. Uno de ellos el de Claudia Dangond, quien es la persona que aparecía con más votos y particularmente con el respaldo, por ejemplo, del Partido Liberal. ¿Cómo ve usted esta terna, antes que nada? Sí, digamos, es una terna interesante, además que ha cambiado, cuyas opciones de convertirse en un nuevo magistrado han mutado, pero claramente, digamos, una candidata que ha sido pues apoyada por distintos sectores, pero particularmente por sectores, por voces de oposición al gobierno, que pues es la doctora Dangond. Digamos, y un candidato pues que ha estado muy cerca de los intereses del gobierno, así él no quiera pues reconocerlo, digamos, haya intentado presentarse como un candidato más independiente, pese a que pues ha sido apoyado por distintos funcionarios del gobierno y además por miembros de su bancada. Digamos, un tercer candidato, el doctor Tobar, que contó inicialmente con el apoyo de algunos partidos, pero partidos que terminaron decantándose por Claudia Dangond en su momento, ¿no? Es básicamente una puja en este momento, tal y como se está presentando, una puja entre los sectores más cercanos al gobierno y voces críticas que están apoyando a otro candidato. Claro, no es la primera, ni la segunda, ni la décima, ni la tal vez 20ª ocasión en la que precisamente hay estos enfrentamientos en el Senado, que se muestra tan dividido. Digamos, la Cámara de Representantes ha sido probablemente más presta a darle el aval o el ok a proyectos de gobierno, pero en el Senado las cosas no van a ser nunca fáciles para este gobierno. Este es otro episodio, ¿verdad? Este es otro episodio y además es un episodio, digamos que políticamente se mueve en 2 niveles, ¿no? En el nivel de cómo puede quedar configurada políticamente la Corte. Insisto, una Corte que tiene, digamos, funciones políticas muy importantes, ¿no? Y por otro lado, el pulso político en el Senado. Y ambos son, creo, igualmente interesantes de mirar un poco en la filigrana, ¿no? De qué es lo que está pasando. Y pues además de un Senado
que es incapaz de hacer una elección sin que se presenten este tipo de irregularidades que pues, digamos, pueden dar lugar a resultados muy curiosos en función de la mecánica legislativa, ¿no? De las reglas de juego para este tipo de elecciones. De acuerdo, ya habíamos visto en otros escenarios de elección esa puja tan tremenda, por ejemplo, por la terna que llevó a la fiscal, fue una puja que duró mucho tiempo. En otro escenario, pero de todos modos, en lo político muestra cómo el país, de todos modos, sigue sin ponerse de acuerdo. Sin embargo, ¿cómo garantizar la transparencia de este proceso? Esto es un hecho sin precedentes, el hecho de que apareciera un voto. ¿Cómo queda garantizada esa transparencia y si la gente va a quedar tranquila ante semejante escenario? Sí, digamos, comencemos con los asuntos de trámite, luego si quiere vemos la puja en el Senado y el tema político en la Corte misma. Pero en términos electorales yo creo que la cosa se va a resolver muy fácil. Yo no creo que vaya a haber mayores afugias, más allá de un escándalo que nos va a durar 1 o 2 días máximo. Van a repetir la elección, digamos, la ley quinta prevé en su artículo 135 que en casos de empate, que fue, digamos, lo que se presentó antes de que se reportara ese otro voto fraudulento, digamos, se reprograma la votación, pero si vuelve a haber un empate, que pues está dentro de las posibilidades, el artículo 135 prevé que es la suerte la que define la elección de este magistrado, lo cual sí, digamos, sería pues un poco inédito e interesante de ver, pero yo creo que las cargas se van a terminar resolviendo en esa segunda elección. Ahora, si nos preguntamos qué fue lo que pasó, cómo apareció ese voto de más, expliquémosle a la ciudadanía, hay 102 congresistas, se presentaron 50 votos por la candidata Angón, 50 votos por el candidato Polo Rosero y 2 votos en blanco y un voto número 103 que apareció en la urna, aunque yo no he visto que digan, digamos, para quién o cuál era la intención de ese voto. Sin duda, pues se trata de una situación irregular, no creo que se resuelva finalmente. Eh, Me gustaría, digamos, entender exactamente cuál es el procedimiento y pues preguntarnos si necesitamos una misión de observación electoral que ahora vaya a verificar qué es lo que está pasando al interior del Senado. Pero digamos, si ellos logran reprogramar la votación, creo que digamos, quedará como un dato curioso y lo pasaremos pues en una agenda mediática que está llena de cosas, ¿no? Ahora quisiera preguntarle sobre la Corte Constitucional en sí misma, es decir, cómo está conformada actualmente y qué significa la elección de este magistrado o magistrada. ¿Cómo define el panorama, el rumbo político o la ideología que pueda sostener este magistrado? Sí, la Corte toma decisiones, la Corte Constitucional especialmente toma decisiones que son políticamente, digamos, muy, muy importantes y que un poco fijan los límites, y esta es una interpretación personal de un politólogo, digamos, fijan los límites de los temas que pueden hacer parte de la agenda pública y como los límites y las obligaciones del legislador y de otras agencias. Em, la Corte, digamos, en ese sentido, digamos, sentencias como las relacionadas con la eutanasia, como las relacionadas con el aborto, por ejemplo, con la interrupción pues, voluntaria del embarazo, definen, digamos, líneas jurisprudenciales que en algunos casos llegan a ser casi que ejercicios de un cuasi legislador. Le pongo un par de ejemplos. Por ejemplo, la decisión que tomó por allá en los 90 de que las decisiones judiciales podían ser atacadas o pudieran ser cuestionadas mediante acción de tutela cuando se presentaran irregularidades, ¿no? Aun cuando hubieran sido cosas juzgadas. Por ejemplo, cosas que uno dice, eso debería ser de un legislador o porque los límites en cuando un congresista puede ser procesado por lo que dice o no, ¿no? Eh, Algunas cosas relacionadas con el acceso de partidos a medios de comunicación, por ejemplo, cosas que son casi en el nivel de la legislación, por eso es tan importante. Y, y pues hay distintos análisis de políticos de la Corte. Yo me quiero referir a uno que apareció publicado en la revista de mi universidad, ¿cierto? En Universitas,
escrito pues por un colega, un colega Sarmiento, por Juan Pablo Sarmiento, de la Universidad del Norte, creo, o por lo menos estaba allí, y él hacía como un balance de cuál era la posición política de la Corte, y su lectura era que las primeras Cortes fueron muy progresistas, pero que progresivamente, particularmente a partir de la segunda mitad del siglo XXI, digamos, o del siglo XXI, pues había ganado con, digamos, mucha más presencia, una línea más de centro-derecha, y con magistrados un poco más como ideológicamente allí. Por eso la decisión, digamos, en este caso, eh, pues ayuda un poco a cambiar el equilibrio de fuerzas. Un Miguel Polo, un candidato más cercano al gobierno, en una línea que creeríamos en principio podría ser más de centro progresista, o digamos una candidata, Dangond, la doctora Dangond, que representaría un poco más esa línea más conservadora y de centro derecha. Pero por supuesto, pues valdría la pena conocer un poco más las posiciones de cada uno, pero un poco lo que está en juego es si esa línea de centro derecha se consolida aún más en la Corte, o pues hay un pequeño giro que recuerda más a las primeras Cortes constitucionales. Profesor, se me ocurre que en lo que viene en agenda próxima para esta Corte Constitucional hay un montón de temas y uno podría ser el de resolver el dilema sobre si fue inconstitucional o no la decisión de la reforma pensional. ¿Estaría eso en el panorama próximo? ¿Tendría que ver ese magistrado que se nombre con la votación de lo legítimo o no de la reforma? Pues digamos, ahí entramos en los tiempos de una decisión que sin duda tiene que tomar la Corte, en los tiempos de la elección, que serían los que nos determinarían si ese magistrado entraría a ser parte del proceso de estudio de la constitucionalidad de ese proyecto, eh, pues que fue aprobado por el Congreso de la República. Digamos que ahí están los claroscuros más interesantes, ¿no? Sobre si lo que está en juego es un poco ese voto a favor de las reformas del actual gobierno o en contra de las reformas del actual gobierno. Me parece muy interesante también pensar en el plano, pues, de la decisión que se está tomando en el Congreso de la República, como la impresión que queda es que si bien los sectores, digamos, el pacto está votando en bloque, igual que Cambio Radical y el Centro Democrático, en realidad en los demás partidos políticos pareciera imperar una muy fuerte división y una negociación uno a uno. Por ejemplo, se ha mencionado que el Partido Liberal está dividido entre quienes apoyan a uno u otro, que el Partido Conservador también está dividido, con Efraín Cepeda apoyando a la candidata Dangond, pero un grupo de conservadores muy cercanos al pacto moviéndose en otra dirección. Me intriga un poco el caso del partido de la U, porque el partido de la U también parece estar apoyando sus distintos grupos, que son generalmente grupos regionales, están apoyando también a distintos candidatos. Y pues creo que eso también nos ayuda a pensar pues cómo está el mapa político actual, ¿no? ¿Cuáles son los partidos, las fuerzas que están más cohesionadas en la oposición, los que están más cohesionados en el grupo de gobierno, y la enorme división que existe en las demás fuerzas políticas? Porque, pues insisto, no en vano, cualquier elección de aquí en adelante ya nos está prefigurando el escenario electoral del año entrante. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solana. Podcast El Tiempo.